Hola a todos, mi nombre es Gerson Figueroa, soy estudiante de la Universidad del Salvador, modalidad de distancia y perteneciente a la cátedra de Zoología General. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los anfibios. Los anfibios son animales terrestres, aunque dependen del agua para su reproducción. Son los vertebrados más primitivos que hay en la Tierra. La palabra anfibio significa dos vidas, es decir, que se refiere al hecho de aunque son criaturas que pueden vivir en la tierra, necesitan el medio acuoso para su subsistencia a lo largo del tiempo. La mayoría de su vida adulta la pasan en el medio terrestre, aunque regresan a la tierra para depositar sus huevos, fertilizarlos y posteriormente se desarrollen y nazcan ahí. Surgen en la segunda mitad del Devónico, en alguna charca lodosa. Esta época era caracterizada por tener cambios repentinos y bruscos en cuanto a su temperatura. Por esta razón se tuvo la especie de anfibios que adaptar o que realizar cambios climáticos y que realizar cambios en sus características anatómicas y morfológicas para poder seguir sobreviviendo ante los cambios que experimentaban. Los primeros anfibios se agrupan en una subclase conocida como estegocéfalos, a partir del cual probablemente evolucionaron todos los reptiles y los anfibios que ahora ya conocemos. Luego surgieron los llamados eugerinios, con patas cortas y algunas características más evolucionadas. Posteriormente evoluciona a un animal llamado Eriops, que este ya tenía un cuerpo más robusto, unas patas más firmes y resistentes, capaces de adaptarse un poco más a las necesidades que hay en el ambiente terrestre. Se comenzó a separar también el cráneo de la cintura pectoral. Acordémonos que en las especies menos evolucionadas, como en los peces, la cintura pectoral estaba unida al cráneo. Es decir, que las aletas estaban a la par de la cabeza del animal. Ya cuando van evolucionando, se va separando la cintura pectoral y se va formando el cuello. Se diversificaron en gran manera en el tiempo carbónico, pérmico y triásico, y luego fueron reduciendo sus poblaciones hasta que solo 3 líneas lograron sobrevivir. De estas 3 líneas están los urodelos, que son los animales con colas evidentes, es decir, allí encontramos a las salamandras, conocidas por todos, o por la mayoría, y encontramos los anuros, que son los animales sin cola, ahí encontramos los sapos y ranas. También están los gimnofiones, que quiere decir que son desnudos, o que son serpientes desnudas. Allí encontramos las cecilias, comúnmente llamadas tepelcúas o tepolcúas en nuestro país. En otro lugar conocidas también como apodos. Los urodelos presentan 4 patas, la cola evidente, son carnívoros, algunas veces son totalmente acuáticos, otras veces no. Su sistema respiratorio varía mucho. Hay urodelos que son totalmente acuáticos y urodelos que son terrestres. Los anuros también tienen una gran cantidad de variaciones. Tienen 4 patas, estos no tienen cola, tienen una dentadura secundaria, no tan desarrollada, sería mínimamente, debido a que su forma de alimentarse es diferente. No muerden a su presa, sino que solamente la tragan. Los
gimnofiones no tienen ojos, pasan su vida abriéndose paso entre la tierra, y todas estas especies, para poder salir del agua, tuvieron que experimentar algunos cambios en su morfología y en su anatomía. Los cambios principales eran desarrollar un cambio de estructuras que sirvieran para captar oxígeno. Es decir, estaba el tiempo o la época en la que se encontraba esta especie, pero como el clima era tan variado, tan diverso y tan fluctuante, que la especie ya no podía depender solamente del agua, sino que tenía que encontrar la manera de sobrevivir aún en las crisis donde había sequía, cuando el agua se secaba y quedaban ellos totalmente al descubierto. Entonces, de los primeros cambios que tenían que hacer era, para salir del agua, desarrollar estructuras anatómicas que les sirvieran para captar el oxígeno atmosférico y no el oxígeno de un ambiente acuoso. Para absorber el oxígeno en el ambiente acuoso tienen branquias, pero para absorber el oxígeno en un ambiente terrestre tuvieron que empezar a desarrollar pulmones. Luego de desarrollar pulmones, también se enfrentaban a otra situación. El aire es menos denso que el agua. Por tal situación, en el agua no soportaban su propio peso, sino que el agua les hacía una fuerza de empuje por la cual ellos no necesitaban un esqueleto que fuera tan resistente como para resistir la fuerza que la gravedad actuara sobre ellos por la densidad del agua. Para salir del agua hacia la tierra tenían que desarrollar estructuras anatómicas y morfológicas que fueran más fuertes y resistentes, capaces de resistir su peso para poder movilizarse. Tenían que desarrollar patas, tenían que desarrollar columnas, huesos y todo que fuera muy o más resistente de lo que ya tenían para poder sostenerse en el ambiente terrestre. Tuvieron que desarrollar pautas fisiológicas y conductuales para protegerse de los cambios climáticos, porque de hecho los cambios climáticos se viven aún fuera del agua y de hecho son más variables que lo que podemos encontrar en el ambiente acuoso. ¿Por qué? Los anfibios y todas las especies pierden líquidos con el aire, con el sol, nos deshidratamos. Pero los anfibios dependían siempre del agua, no era una clase que había salido totalmente, sino que siempre dependía del agua, necesitaban estar húmedos. Entonces desarrollaron ellos la secreción de mucus, que es una sustancia que los mantiene húmedos todo el tiempo. Pero aparte de eso, conductualmente tenían que desarrollarse una habilidad, una conducta en ellos para evitar el de deshidratarse aún más. Y esto lo vemos manifestado en que solamente o mayoritariamente su actividad es nocturna, ya que si su actividad fuera diurna se deshidrataran muchísimo más rápido. Como último, tuvieron que desarrollar, para seguir haciéndole frente a los cambios climáticos, desarrollar muchísimas más estructuras que pudieran utilizar en una amplia variedad de ambientes. Ventosas en las manos, estructuras capaces de movilizarse saltando. ¿Por qué? Porque el ambiente en la Tierra es muy variado. Hay lugares secos, lugares húmedos, lugares como hojarasca, lugares donde da mucho sol, donde hay mucha sombra. Es un ambiente muchísimo más variado que el ambiente que vivían en el agua. Entonces tuvieron que desarrollar una serie de estructuras con las cuales pudieran seguir estando presentes en la tierra. Su manera de alimentarse en su mayoría son carnívoros. Es raro
hay una especie que sea diferente. En su época adulta todos son carnívoros. Algunas especies en su etapa larvaria sí son omnívoras, pero siempre consumen carne. Algunas llegan de hecho al canibalismo cuando están en su etapa larvaria. Su manera de reproducirse es sexual. La hembra, ella pone los óvulos, los huevos, que son fertilizados por el macho después de un proceso de cortejo y de demostración de sus habilidades bucales. Es una manera muy peculiar, muy atractiva que tiene esta especie para su reproducción. Su manera de... su forma para reproducirse es muy peculiar debido a que el macho se sube en la espalda de la hembra, y cuando la hembra tira los huevos son bañados por el esperma del macho. Estos huevos son característicos de no tener una capa protectora sobre ellos, sino una capa esponjosa, y esto los hace totalmente dependientes del agua. Entonces, la manera en que estos animales hacen su cambio: nacen en el agua, crecen, pueden salir a la tierra, pero para reproducirse vuelven al agua. No necesariamente puede ser un charco, puede ser agua depositada en hojas, puede ser agua depositada en hojarasca, puede ser agua depositada en cualquier cosa, pero lo que necesitan es un ambiente acuoso para que sus huevos no se deshidraten y puedan nacer. La clase de anfibios es muy amplia, muy diversa. Pudiéramos hablar un montón acerca de esto, pero los dejo hasta acá. Espero que les sirva de mucho. Gracias por su atención y espero que algo hayamos aprendido. Saludos a todos.